Estimados estudiantes, ahora vamos a conocer las distribuciones de probabilidad para variables discretas y continuas y las aplicaciones. En el video anterior definimos lo que era una variable aleatoria y conocimos cómo se construía una distribución de probabilidad tanto para variables discretas como para variables continuas. En el día de hoy entonces vamos a conocer cómo trabajar con las distribuciones de binomial y Poisson en el caso de variables discretas y para variables continuas la distribución normal, distribución de T-Student, f de Snedeker y chi cuadrado. Estos son los temas entonces que vamos a abarcar. Empecemos. Antes de empezar con las distribuciones de probabilidad para variables aleatorias discretas, es importante que definamos qué es un tipo de variable Bernoulli o ensayo Bernoulli. Hablamos de variable Bernoulli cuando tenemos un experimento en donde solamente es posible dos resultados, éxito o fracaso. La probabilidad de éxito la denotamos como P y la probabilidad de fracaso como Q, que en este caso se cuantifica como 1 menos P. Este es el típico ensayo donde solo tenemos dos posibles valores, como por ejemplo ausencia, probabilidad de efectividad de algún medicamento o no, si vive o muere, o probabilidad de obtener cara en el lanzamiento de una moneda, o que un individuo, por ejemplo, nazca macho o hembra. Entonces, teniendo esto claro, vamos a conocer nuestra primera distribución de probabilidad, que es la binomial. Definamos entonces qué es una distribución binomial. Una distribución binomial es una distribución de probabilidad discreta que cuenta el número de éxitos en una secuencia de n ensayos Bernoulli, que son independientes entre sí. Por lo tanto, una distribución binomial está definida por el número de éxitos, el número de ensayos, que tienen la misma probabilidad de éxito. Se dice entonces que una variable aleatoria sigue una distribución binomial con parámetros n, que es el número de ensayos, y una probabilidad de éxito que es p. ¿Qué características tiene una distribución binomial? Que el primero de ellos es que el resultado de cada prueba, como lo veíamos hace un momento, es un experimento que se clasifica solamente en dos posibilidades, éxito o fracaso, que la variable aleatoria puede contar el número de éxitos en una cantidad fija de pruebas, que es el número total de experimentos que vamos a realizar, que la probabilidad de éxito y fracaso siempre es la misma cada vez que realicemos ese ensayo. Así lo repitamos una o dos o tres veces, la probabilidad de éxito no cambia y todas las pruebas que realicemos son independientes. ¿Esto qué significa? Si yo estoy haciendo el segundo experimento o el segundo ensayo, esto no está determinado o no depende de los resultados en el experimento anterior. Ahora bien, como la distribución binomial es usada para modelar situaciones donde se tiene una serie de eventos independientes que tienen la misma probabilidad de éxito o fracaso, lo que estamos haciendo es contar el número de éxitos en el número total de pruebas. Por lo tanto, la función de probabilidad, ¿cómo la calculamos? La probabilidad de que mi variable aleatoria x tome un valor particular es igual a la combinatoria de nk por p a la k por q a la n menos k. ¿Qué es n? Ya sabemos que es la cantidad de veces que ejecutamos el experimento, p la probabilidad de éxito, Q es la de fracaso y fijémonos que es K. K es lo que vamos a modelar, porque son las veces en que se obtiene el éxito en las veces que estamos ejecutando el experimento. K, por lo tanto, siempre va a estar en un rango entre 0 y el n total, que es el número total de ensayos que realicemos, porque yo me puedo preguntar cuál es la probabilidad de que ninguno sobreviva, por ejemplo, en un experimento donde sea porcentaje de sobrevivencia, vive o no vive. Entonces puedo calcular la probabilidad de 0 y n hago referencia entonces al número total de ensayos, cuál es la probabilidad de que los 100 sobrevivan, por ejemplo. Y este es el rango en el que está K. Ahora fijémonos algo también importante. Ya sabemos que cuando denotamos o decimos que nuestra variable aleatoria sigue una distribución binomial, tiene dos parámetros, n, que es el número de ensayos, y p, que es la probabilidad de éxito. Pero fijémonos que en las distribuciones de probabilidad nosotros también podemos hacer unos cálculos descriptivos, como la media, que en este caso es la probabilidad de éxito por n,
y la varianza, que en este caso es el número de veces en que se ejecuta el experimento, por la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso. Una aplicación con un ejemplo. La aplicación de un determinado tratamiento a un grupo de individuos que presenta un parásito produce una mejoría del 67% de los casos. El problema me pregunta, si se aplica el tratamiento a 8 individuos, ¿cuál es la probabilidad de que mejoren 7? Estamos aquí frente a un ejemplo donde solamente tengo dos posibles resultados, que una vez tomado el medicamento mejore o que no mejore. ¿Cuáles son los datos que me da el problema? Voy a hacer 8 ensayos porque el tratamiento va a ser aplicado a 8 individuos. Me dicen que la probabilidad de éxito del tratamiento es del 67%, por lo tanto yo puedo calcular la probabilidad de fracaso, que en este caso es 0,33. Despejando la fórmula, tengo entonces combinaciones 8, que es el n total, de 7, que es lo que me está preguntando el problema. ¿Cuál es la probabilidad de que mejoren 7? Este representa nuestro K. Por P a la 7 por Q a la N menos K, en este caso 8 menos 7. Despejando acá la combinación, la combinatoria, que lo miramos en el video anterior, y despejamos entonces la ecuación, nuestro resultado es 0.16. En R tiene una manera mucho más sencilla de cuantificarse, y lo vamos a ver más adelante. Lo utilizo siempre que yo voy a realizar o a cuantificar la probabilidad puntual en la binomial. Lo utilizo a través de la función de binomial, donde también me preguntan cuál es el valor que quiero hallar, en este caso el que me pregunta el problema, el total de ensayos y la probabilidad de éxito. Fíjense que en Excel utilizamos entonces una función con los mismos, más o menos con los mismos argumentos. La función en este caso en Excel se denomina distribución binomial, donde también me pregunta cuántos voy a hallar del n total del experimento con la probabilidad del éxito, y me piden si acumulo o no. Como lo vamos a ver más adelante, ya vamos a explicar de qué significa esto. Yo puedo hacer también el cálculo cuál es la probabilidad de que no mejore ninguno, o que mejore 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, y graficar todos estos valores. Y aquí tengo lo que mostrábamos en la diapositiva anterior. Esta es la distribución de probabilidad, en este caso, para la efectividad del tratamiento contra este parásito. Ahora vamos a ver otro tipo de preguntas. Partamos exactamente del mismo ejemplo, pero ahora no me preguntan una probabilidad puntual, sino que me están preguntando cuál es la probabilidad de que al menos mejoren 3 personas. Si me preguntan cuál es la probabilidad de que al menos mejoren 3, estoy hablando de una probabilidad acumulada. ¿Por qué acumulada? Porque la probabilidad de que mejoren al menos 3 significa que mejoren 3 o 4 o 5 o 6 y así sucesivamente hasta 8. Por lo tanto, yo debo calcular entonces, despejando esta ecuación, la probabilidad que mejoren 3, 4, 5, 6, 7 y 8, sumar todas las probabilidades puntuales para obtener entonces nuestro porcentaje final. ¿Qué me dice esto? Que la probabilidad de que al menos mejoren 3 personas con un medicamento que tiene una efectividad del 67% es del 98%. Sin embargo, yo lo puedo calcular de otra manera. La probabilidad de que al menos mejoren 3 también se puede cuantificar de una manera distinta y acumulando no a la derecha sino a la izquierda. Yo puedo calcular la probabilidad de que mejoren 2 o menos de 2 personas, y a eso se lo resto y el resultado se lo resto a 1. Entonces calculo la probabilidad de que mejoren 2, mejore 1 o no mejore ninguno, y la sumatoria de estas probabilidades puntuales se la resto a 1. Y tengo exactamente el mismo resultado. Otra manera de realizar el mismo cálculo es haciéndolo en R, y es mucho más sencillo. Entonces, en este caso, como estoy haciendo la probabilidad acumulada, utilizo la función p binomial, que es para acumular. La función p binomial siempre acumula hacia la izquierda del valor que yo quiero hallar. En este caso, que es la probabilidad que al menos mejoren 3. Al menos mejoren 3, como decíamos hace un momento, es la probabilidad de que sea mayor o igual a 3. Como es la probabilidad mayor o igual a 3, pues entonces yo puedo calcular cuál es la probabilidad de que
mejoren 2 o menos personas y calculo hacia la izquierda. En este caso calculo la probabilidad de que mejoren 2 con un n de 8, una probabilidad de 0,67 y el argumento lower tail le estoy diciendo que efectivamente acumule hacia la izquierda. Como acumula hacia la izquierda no incluye el 3 y el resultado es exactamente el mismo. Por lo tanto, como veremos más adelante, en R todo es más sencillo. Veamos un segundo ejemplo. Se dice que de una población de cetáceos se sabe que el 60% son machos. Voy a realizar un experimento que consiste en extraer un conjunto de 10 de ellos y me preguntan cuál es la probabilidad que en ese conjunto hayan 7 hembras. ¿Qué me están preguntando acá? Que hayan 7 hembras, pero me están dando la probabilidad de éxito para machos. Entonces, si la probabilidad de éxito para machos es del 60%, para hembras es del 40%. El caso el que voy a modelar o el que me pregunta el problema, la situación, 7 hembras de un n igual a 10. Si lo hago de manera mecánica, pues debo entonces desarrollar esta ecuación y hacer el cálculo para 7. O lo puedo hacer a través de R, a través de la D binomial, la función D binomial. D binomial es la función que me permite hacer el cálculo de la distribución binomial para un valor puntual, en este caso 7, con un n de 10 y con una probabilidad de éxito del 40%. El valor que me da entonces en este caso es del 4% y en Excel lo calculo con la función distribución binomial. Ahora, si me preguntaran cuál es la probabilidad de que hayan 3 hembras o menos, pues la probabilidad es distinta. Nuevamente, entonces, si lo hago de manera mecánica, entonces debo calcular la probabilidad puntual para 3, para 2, para 1, para 0, lo sumo, o lo hago a través de la distribución P binomial, de la función P binomial en R, que es mucho más sencillo. Coloco entonces K, que es mi valor 3, un n de 10, la probabilidad de éxito para hembras, que es el 40%, y le digo que sí, que lower tail igual true, es decir, que acumule a la izquierda la probabilidad y que calcule la probabilidad de la izquierda acumulada, que en este caso entonces es un valor mayor, que es del 38%. Vamos entonces a R a mirar estos mismos ejemplos para entender bien cómo funcionan las distintas funciones como D binomial, P binomial, Q binomial y R binomial. Vamos ahora entonces a ejecutar los mismos ejemplos, a realizar los mismos ejemplos que teníamos en las diapositivas anteriores. Recordemos que cuando estamos haciendo cálculos en una binomial y queremos hallar la probabilidad que mi variable aleatoria tome valores específicos o un valor puntual, utilizo la función de binomial y para la probabilidad acumulada utilizo la P binomial. Continuemos con el mismo ejemplo, la aplicación de un tratamiento que tiene un 67% de efectividad que se le aplica a 8 individuos y queremos saber la probabilidad de que mejoren 7. Yo puedo definir entonces las variables o los vectores por aparte, x que es el valor que voy a modelar que es 7, n es el tamaño o el número de experimentos y la probabilidad de éxito que es de 0,67. Vamos entonces a utilizar la de binomial. Mi primer valor es x, que le puedo colocar 7 o coloco x, como ya lo he definido previamente. El tamaño es 8 o le coloco n, como lo tengo definido acá. Y también tengo mi probabilidad, que en este caso es 0,67, o puedo colocar p, porque ya he definido un vector que es p. Cuando ejecuto esta línea, me dice que la probabilidad es del 16%. Puedo también calcular la probabilidad de que se mejoren 6, se mejoren 5, 4 y así sucesivamente. Ahora miremos cuál es la probabilidad acumulada, p binomial. El problema, en este caso, me preguntaba cuál era la probabilidad de que al menos mejoren 3. Recordemos que cuando dicen que al menos mejoren 3, hace referencia a una probabilidad acumulada hacia la derecha que incluye al 3, es decir, que mejoren 3 o 4 o 5 y así hasta 8. Yo tengo dos maneras de hacerlo. Vamos entonces a conocer la primera. Voy a borrar por ahora los argumentos que tiene la función. Utilizo P binomial porque voy a calcular la probabilidad acumulada.
¿Cuál es lo que voy a modelar? Es decir, al menos mejor en 3. Por ahora vamos a colocar 3. Me dice que es el tamaño, el número de experimentos totales, la probabilidad de éxito que es 0,67 y acá aparece un argumento muy importante. Lower tail es el que me pregunta hacia dónde quiero acumular, hacia la izquierda o hacia la derecha. Me dice que es un argumento de tipo lógico, es decir, que si yo coloco true o no lo coloco porque viene por defecto, me va a calcular las probabilidades acumuladas hacia la izquierda, es decir, la probabilidad que mi variable aleatoria x tome valores inferiores o iguales a x. Y si no coloco true, si no lo coloco todo lo contrario, es decir, false, va a calcular la probabilidad de que mi variable aleatoria sea mayor a un determinado valor específico. En este caso, como me dicen que sea al menos 3, sí, yo necesito que sea mayor. En ese caso no puedo colocar true, debo colocar false. Como coloco false, ahora analicemos antes de ejecutar lo siguiente. Él me está pidiendo que sea mayor o igual a 3. Si yo le digo que acumule hacia la derecha, él me va a calcular los valores superiores a 3 y no los va a incluir, porque fíjense que el lower tail no es mayor, no calcula los valores superiores o iguales a x, solamente los superiores a x. En ese caso, no puedo colocar 3 porque no lo va a incluir, sino que coloco 2. Como es una variable continua, después del 2, una variable discreta, después del 2 sigue el 3. Lo ejecuto y eso tiene una probabilidad de éxito del 98%. Es decir, la probabilidad de que al menos mejoren 3 es del 98%. Pero tengo otra manera de hacerlo. Yo le puedo decir que me calcule a la izquierda la probabilidad acumulada de 2 o inferior a 2. ¿Esto qué significa? Significa entonces que nuevamente que me calcule la probabilidad que sea 2 con un N8 con probabilidad de 0,67 y fijémonos en lower tail. Le voy a decir que sea la probabilidad acumulada hacia la izquierda, es decir, menor o igual a 2, es decir, lo voy a dejar en true. Como lo voy a dejar en true, fijémonos un momento, ejecuto este comando y me da 0,18. Si esa probabilidad yo se la resto a 1, me da exactamente el mismo valor. 0,9813 y 0,9813. Esta es la manera como utilizamos correctamente las dos funciones de binomial para calcular una probabilidad puntual o p binomial para calcular una probabilidad acumulada, ya sea a la derecha o ya sea a la izquierda. Hemos visto entonces qué es un proceso Bernoulli y qué es una distribución binomial y cómo la aplicamos. Ahora continuemos con la distribución de Poisson. La distribución de Poisson es una distribución de probabilidad que describe el número de veces en que se presenta un evento durante un intervalo específico. Ese intervalo puede ser expresado por unidad de área o por unidad de tiempo o por transecto. Como vamos a ver, esta es una distribución que posee una amplia aplicación en biología. Por ejemplo, podemos calcular el número de peces observados en un transecto, el número de aves avistadas durante una hora o el número de bacterias observadas por campo en un microscopio. Ahora miremos cuáles son esos supuestos o las características de la distribución de Poisson. La primera nos dice que la variable aleatoria es el número de veces en que ocurre un evento durante un intervalo definido, como le describíamos hace un momento. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre hacemos referencia a procesos o a situaciones que se presentan durante un intervalo. Ahora bien, el segundo supuesto hace referencia a la amplitud del intervalo, porque nos dice que la probabilidad es proporcional a la longitud del intervalo, lo que quiere decir que a mayor probabilidad del intervalo, mayor probabilidad del evento. Y finalmente, el último supuesto, que nos dice que los intervalos no se superponen y son independientes, hace referencia a que el número de veces en que se presenta un evento en un intervalo no influye en los demás intervalos. La distribución de Poisson se describe matemáticamente por medio de esta ecuación, es decir, la probabilidad de que mi variable aleatoria tome un valor específico de k es igual a lambda a la k por e a la menos lambda sobre k factorial.
¿Qué significan estos valores? Lambda hace referencia a la cantidad de éxitos que se presenta a un evento a lo largo del intervalo. E es la constante o la base de los logaritmos naturales y K hace referencia al número de veces en que se presenta un evento. Como podemos observar entonces también la manera en que se calcula la media para una distribución de Poisson es el número total de pruebas que realizamos por la probabilidad de éxito. Tenemos entonces la función de probabilidad, como ya lo hemos expresado por medio de esta ecuación, pero observemos cómo es la forma de la distribución. La distribución de Poisson siempre tiene un sesgo positivo. Si tengo un lambda pequeño, pues este va a ser mi sesgo. Tengo una cola pequeña hacia la derecha, pero si mi lambda crece, entonces acá tengo un sesgo, sigue siendo con sesgo positivo, pero en la medida en que el lambda sea mayor, esta distribución va perdiendo su sesgo y va volviéndose más simétrica. Cuando se va a calcular entonces la función de distribución, que es para calcular la distribución acumulada, es exactamente la misma ecuación, solamente que debo calcular todos los valores que asume la variable puntualmente y finalmente realizar la sumatoria. Igual como lo veíamos en la distribución binomial, y esto genera un gráfico de tipo escalonado donde representa la distribución acumulada. Veamos entonces un ejemplo. Los avistamientos de cachalotes siguen una distribución de Poisson con media 2 avistamientos a lo largo de un transecto de 1 kilómetro de recorrido tras una salida en barco. Me está preguntando ahora el problema, ¿cuál es la probabilidad de que no haya ningún avistamiento? Fijémonos aquí que el parámetro lambda hace referencia al número de eventos por el intervalo, que en este caso tenemos un intervalo en función del área. Tengo 2 avistamientos en 1 kilómetro recorrido. Ahora me preguntan la probabilidad de que no encuentre ningún cachalote en ese mismo intervalo. Despejando entonces esta ecuación que tengo, entonces lambda, que es 2 avistamientos, lo elevo a la k, que es el valor que estoy modelando, 0, por e a la menos lambda, que en este caso es menos 2, dividido en k factorial, que es 0. Esto me da un valor de 0.135. De manera más sencilla lo puedo hacer en R con la misma función de distribución, pero para la Poisson, que en este caso es de Poisson, similar a de binomial, donde coloco el valor que estoy modelando y el valor de lambda. Me da exactamente el mismo resultado, y en el caso de Excel utilizo la distribución de Poisson, donde también debo colocar el valor que modelo, el lambda, y falso hace referencia a que no estoy acumulando hacia la izquierda, que necesito el valor bruto. Ahora, ¿qué pasa si el problema me pregunta cuál es la probabilidad de que hayan 5 o menos cachalotes en el recorrido? En ese caso, entonces debo acumular hacia la izquierda y calcular la probabilidad de que mi variable aleatoria tome valores inferiores o iguales a 5. Lo que debo hacer entonces es cuantificar uno por uno los valores. Entonces debo despejar e a la menos lambda por cada uno de estos factores. 2 a la 0 sobre 0 factorial, 2 a la 1 sobre 1 factorial y así sucesivamente hasta llegar a 2 a la 5 sobre 5 factorial para llegar a este resultado. De manera más sencilla, utilizo entonces, ya que estoy acumulando, ya no utilizo de Poisson, sino P Poisson. De la misma manera como usábamos P binomial para la distribución binomial, entonces utilizo P Poisson, 5, que es el valor que estoy modelando, 2, que es el lambda, y lower tail true, porque necesito acumular hacia la izquierda. El valor es exactamente igual, y en el caso de la distribución de Poisson en Excel, utilizo los mismos valores, solamente que le pido que sea verdadero, es decir, que sí acumule valores a la izquierda para calcular la distribución acumulada. Vamos a ver otro ejemplo. Me dicen que la abundancia de una especie es de 23 individuos por 100 metros cuadrados, pero me están preguntando la probabilidad de no encontrar ningún individuo en 25 metros cuadrados. Aquí yo tengo un suceso por unidad de área. Como las unidades de áreas en las que el problema se expresa son distintas, lo primero que tengo que hacer es una regla de 3 y calcular un lambda que sea equivalente para ambos.
Es decir, si yo tengo 23 individuos en 100 metros cuadrados, ¿cuántos individuos debería encontrar en 25 metros cuadrados? Realizo mi regla de 3 y esto me da un valor de 5.75. Con este dato de lambda yo ya puedo proceder a hacer el cálculo de mi probabilidad de que x sea igual a 0, reemplazo la ecuación y obtengo un valor de 0.031. Ahora veamos un ejemplo similar, pero para un suceso por unidad de tiempo. Me piden o me dice el problema que el número de tigres observados es de 120 en 30 días. Y me piden hallar la probabilidad de ver 5 tigres en solo 10 días. Para eso entonces nuevamente realizo la regla de 3, calculo el lambda, que en este caso es 40, y calculo entonces la probabilidad de x igual a 5, la reemplazo y me da un valor de 3.62 por 10 a la menos 12. Es decir, existe una muy baja probabilidad de ver 5 tigres en 10 días. Como vemos, la manera de calcular las distribuciones de probabilidad puntual o la distribución de probabilidad acumulada es idéntico a como lo utilizábamos para la distribución binomial. Utilizamos la misma función, solo que en este caso la denominamos dPoise, es decir, la función de distribución para la Poisson, y la distribución de probabilidad acumulada, que en este caso es pPoise.